En este vídeo, como veis en el título, voy a probar una plataforma de videojuegos. En este caso es de Microsoft, se trata de xCloud Gaming y para ello os voy a decir cómo podéis hacer esto, cómo podéis jugar a juegos AAA, juegos muy buenos, muy potentes sin tener ningún tipo de consola, ni Xbox ni PlayStation. La verdad que jugamos desde la nube y es una completa locura. Os voy a decir mi experiencia, si es positiva, si es negativa, cuánto hay que pagar, si es que hay que pagar y también qué requisitos necesitamos. Así que empezamos por el principio. ¿Cómo podemos hacer para probar juegos y para jugar directamente sin necesidad de consola? Pues para empezar, solo necesitamos tener una conexión a internet y nos vamos a ir directamente a esta web. Es la web que está en beta, pero prácticamente podríamos decir que es una versión final, que es Xbox Cloud Gaming. Una vez entramos aquí, ya nos dirá que añadamos la web a la pantalla de inicio, ya que se trata de una web app. Por tanto, vamos a darle al botón de compartir y ahí directamente lo añadimos a una pantalla de inicio. Si tenéis un Android, que sepáis que podéis encontrarlo como aplicación en la tienda de Google Play. Así que, bueno, pues sería muy sencillo. El primer paso ya lo tenemos y vamos con los requisitos, porque para jugar a más de 400 juegos, si no me equivoco, directamente desde nuestro dispositivo móvil, necesitaremos de una suscripción. Ojo, porque esta suscripción no solo sirve que sea el Xbox Game Pass, sino que tiene que ser el Xbox Game Pass Ultimate, ya que este nos brindará la opción de tener y de poder jugar a juegos en la nube. Es decir, que, por ejemplo, si somos usuarios nuevos, vamos a poder acceder a Xbox Pass Ultimate por solamente 1 euro al mes y luego de ese primer mes 14,99 euros. Esto dependerá evidentemente del país, podéis utilizarlo en diferentes países y que sepa yo, en Latinoamérica está en Argentina prácticamente todas las suscripciones, en España, que no es Latinoamérica, pero está también en todas las suscripciones, México, que tenemos todas las suscripciones, en Colombia sé que esta última opción no está disponible, pero con servicios VPN podéis acceder al xCloud Gaming, entrar a cualquier juego y luego podréis desactivar la VPN y podréis jugar directamente sin necesidad de encontraros en otro país. Evidentemente la VPN desde Estados Unidos y ya estaría. Un requisito más es tener iOS 14 o superior, Android 6 en adelante y también, para obtener una buena experiencia de juego, una velocidad a internet que sea de bajada 20 megas de conexión o superior para poder jugar en la nube como si estuviéramos utilizando cualquier dispositivo, en este caso una Xbox, pero directamente con nuestro dispositivo móvil. Es súper sencillo, como estáis viendo, y ojo, porque tendremos muchísimos juegos. Algunos de ellos son el Forza Horizon, que yo estuve jugando, la verdad que me encantó este juego, el Fortnite, que ya sabéis que no lo podemos encontrar en la App Store, sí en la Google Play, el Halo Infinite, el Mortal Kombat, el Flight Simulator, el Ark, el Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Originals, Battlefield, Hitman, Need for Speed, GTA V. La verdad que son muchísimos juegos y a este catálogo se van sumando cada vez más juegos. Hay dos tipos de juegos, por decirlo así, en dispositivos móviles, que uno son los juegos táctiles y los otros los juegos con un mando. En este caso yo he jugado a ambos y os puedo decir que la experiencia es muchísimo mejor cuando utilizamos un mando. Como veis, yo he conectado un mando de PS4, de PlayStation 4 a xCloud Gaming y sirve perfectamente. Lo único que tendremos que verificar es que nuestro mando se conecte mediante Bluetooth a nuestro dispositivo móvil. En este caso yo lo he conectado sin ningún tipo de problemas a mi iPhone. Si no sabéis cómo hacerlo, os voy a dejar por aquí un pequeño tutorial y sirve con diferentes mandos de Xbox, mandos de terceros, pero siempre compatibles con Android o en este caso con iPhone y ya estaría, ya podremos jugar a los diferentes juegos. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Pues en dispositivos con controles táctiles, por ejemplo, he jugado al Assassin's Creed, el Odyssey, y me ha parecido bastante difícil, ya que hay veces que para combinaciones de ataques necesitamos pulsar dos botones a la vez y ojo, porque en pantalla es bastante difícil, así que os recomendaría que con este juego sí utilicéis un mando, porque si no la experiencia no es del todo positiva. En cuanto a conexión de red, en cuanto a lag, en cuanto a
fluidez de los videojuegos la verdad que me ha sorprendido para bien. Mi conexión a internet es cierto que es de unos 100 y pico megas, pero aún así no he tenido ningún lag. En algunas ocasiones en algún juego en concreto, pero se mantuvo durante unos 5 o 10 segundos y luego la verdad que desapareció y seguí jugando sin ningún problema. En este caso tenemos la limitación de que tendremos que jugar en casa o con datos móviles, con unos muy buenos datos móviles de velocidad a internet, así que lo recomendable sería jugar en casa, pero la experiencia es bastante positiva, al menos en mi caso. He jugado a 3 o 4 juegos, por ejemplo en el Halo, con juegos de disparos, he utilizado mando y aquí sí la experiencia ha sido muy buena. Evidentemente podemos apuntar, disparar de una forma súper sencilla, ha sido bastante cómoda. Es cierto que la pantalla de mi iPhone no es extremadamente grande, pero si jugamos en un iPad, que también podremos, la experiencia será increíble, o en cualquier tablet. He probado también el Need for Speed Unbound y también la experiencia ha sido muy positiva. Es un juego de coches muy parecido al Forza Horizon, en este caso con diferente temática, con diferentes gráficos, pero aún así la experiencia ha sido muy positiva de nuevo. He tenido algunos problemillas en algún mapa con ciertos lags, con ciertas caídas de FPS, pero al fin y al cabo se han resuelto y he podido jugar con completa normalidad. Esta semana estaré jugando a diferentes juegos, así que los compartiré por redes sociales para que podáis saber mi experiencia. En este caso, sí os recomendaría utilizar un mando para jugar este tipo de plataformas, ya que la experiencia sería completa. En algunos juegos es verdad que utilizar los dedos es más cómodo, es más rápido, no tendremos que estar conectando el mando, pero de verdad que con mando la experiencia es muchísimo mejor. ¿Merece la pena la suscripción a Xbox Cloud Gaming o en este caso a Xbox Pass Ultimate? Pues yo diría que sí, si tienes, por ejemplo, 5 juegos de referencia que estén dentro del catálogo y juegas constantemente. Esto nos va a hacer que estemos durante un año fácilmente jugando a juegos y no nos cansemos absolutamente nada. Es cierto que muchos de estos juegos carecen de sentido, es decir, que los jugará muy poquita gente, pero tenemos la flexibilidad de poder ir jugando a diferentes juegos sin tener que descargarlos y sin tener que preocuparnos del almacenamiento. De verdad que me parece una alternativa bastante buena a tener que comprar juegos constantemente, y en este caso ni siquiera necesitamos una consola, así que nos ahorramos esa parte y podemos disfrutar de la experiencia. Es una experiencia que es incompleta si no utilizamos ni una televisión ni un mando, pero aún así es una muy buena forma de hacernos una idea de cómo es un juego, de jugar, y si nos gusta podremos pasar al siguiente nivel, por decirlo así. Así que chicos, hasta aquí mi experiencia jugando a Xbox Cloud Gaming. De verdad que el poder jugar a juegos en la nube me ha sorprendido. No necesitamos descargarnos juegos, ocupen espacio de almacenamiento, esperar muchísimo a que esto suceda. La experiencia se resume bastante, eso sí, para gente que quiera disfrutar de los juegos sin conexión, fuera de casa, y que la experiencia sigue siendo igual de buena. Siempre se requerirá el hecho de descargar un juego, como es el caso de Apple Arcade, comprando juegos físicos y jugándolos directamente en las consolas, como podría ser las de Nintendo. Así que chicos, espero os haya gustado. Decidme en los comentarios si tenéis este servicio, si jugáis habitualmente y cuál es vuestra experiencia, que probablemente a la demás gente le interese mucho. Así que nos vemos chicos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.